Bueno, bienvenidos a todos. Este webinar nace un poco o mucho de la necesidad de tener información científica acerca del manejo del riesgo biológico, en este caso el tema del coronavirus, en nuestras plantas, en nuestras operaciones. Sí me he dado cuenta que es muchísima la desorientación de la gente. Hemos estado cometiendo errores garrafales como responsables en el área sanitaria y es importante corregir esto y poder tomar el rumbo que se debe. Si no nos mata el coronavirus, nos va a matar un error propio. Entonces, arranquemos con el tema. Para los que no me conocen, mi nombre es Yaisa Marrugo, soy ingeniero de alimentos. Estudié ingeniería mecánica, aunque nunca me gradué. Tengo una especialidad en sistemas integrados de gestión. En este momento tengo certificadas 18 normas de ISO y otras tantas más mexicanas. Y soy candidata a doctorado en fuentes de la jurisprudencia. Muchos dirán, ¿qué hiciste tú estudiando fuentes de la jurisprudencia si tú no eres abogado, sino ingeniero? Y yo les diré, pues resulta que lo que yo estudio son normas de ingeniería. En este momento me encuentro cursando una licenciatura en normalización y metrología. Eso es un poco mi perfil. Llevo 20 años trabajando en la parte de normalización y básicamente mi trabajo la mayor parte de mi trabajo se ha dirigido hacia empresas con actividades altamente riesgosas o empresas cuyo impacto puede tener riesgo en la salud pública, por ejemplo, la parte de alimentos, la parte farmacéutica, industria química, etc. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar, a tomar algunas definiciones, qué es un virus, qué son los coronavirus, hacer una pequeña comparación entre pandemia y epidemia, cuáles son las fases para la pandemia y para la epidemia. Vamos a trabajar un poquito con los vectores epidemiológicos del coronavirus, vamos a intentar echar abajo todos los mitos que hay. Les voy a recomendar tomar nota, porque hice una presentación bastante corta, pero muy sustanciosa, y estaré ampliando a través de toda la presentación. Luego trabajaremos con la parte de la valoración de los riesgos. Vamos a empezar a entretejer la parte de los vectores epidemiológicos con la valoración de los riesgos, para al final poder hablar ya de las medidas de control, los tres grupos: limitación de exposición, limitación de intensidad y el aumento de las medidas de protección. Les digo que vamos a estar entretejiendo porque un tema me va a servir como base para poder tomar el otro. Entonces sí voy a estar tomando mucha información de la que voy dando en los temas anteriores para poder ir cimentando la nueva temática. Arranquemos entonces. ¿Alguien tiene alguna pregunta de inicio? ¿Hay alguna recomendación, alguna inquietud en este momento? Ninguna. Ok. Gracias. Arranquemos entonces. ¿Qué es un virus? La gente dice es que mata el virus, se reproduce el virus. No, los virus no nacen, se reproducen ni mueren. Los virus son seres inanimados, básicamente. Los virus son, digámoslo de esa manera, material genético, puede ser ADN o ARN, o sea, ácido desoxirribonucleico o ácido ribonucleico, envuelto en una capa de proteínas y lípidos. Eso es todo. Eso es un virus, básicamente. Virus, básicamente, hay de dos tipos: los que son de ADN, que son llamados macrovirus. La diferencia entre el ADN y el ARN, el ácido ribonucleico y ácido desoxirribonucleico, es que el ADN está compuesta por una doble hélice
de proteínas y siempre va a vivir en el núcleo de la célula. Es decir, para que haya un ADN necesariamente tiene que haber una célula. Mientras que el ácido ribonucleico está compuesto por una sola hélice y puede vivir fuera del núcleo celular. Incluso puede vivir fuera de la célula, pero no puede replicarse por fuera de la célula. Entonces, esta parte es importante. En este caso vamos a desglosar un poquito lo que tenemos aquí. Es un agente infeccioso porque se transmite de un huésped a otro, cumpliendo en cada huésped un determinado ciclo. Es microscópico, acelular, por lo que les contaba, como es un ARN, un virus de ARN, no necesariamente tiene que vivir al interior de la célula, que solo puede multiplicarse dentro de las células de otros organismos. Ellos actúan como parásitos, necesitan un huésped. En este caso, en el caso de los virus zoonóticos, inicialmente los huéspedes son animales y luego pasan al ser humano. Realizan mutaciones y pueden pasar de una especie a otra. ¿Qué son los coronavirus? Los coronavirus son una familia de virus de origen zoonótico, es decir, que van de los animales al hombre, compuestos por una cadena de ARN envuelta en una capa lipídica, cuya forma se asemeja a una corona solar. Es decir, una especie de virus con todas las de la ley. Y su única diferencia, por decirlo de esta manera, desde el punto de vista físico, es que la capa lipídica tiene forma de corona solar. Hasta ahí no es más nada. Ahora, cada virus, obviamente, se va a diferenciar dependiendo de la letalidad, que es qué tanto mata el virus, qué tanto es capaz el virus de matar por sí mismo, que es diferente de la mortalidad. La mortalidad es cuántos se mueren, pero no todos los que se mueren los mata el virus. Algunos se mueren por falta de atención médica, o por atención médica inadecuada, o porque tienen otras comorbilidades. Entonces, esos no cuentan. Y lo otro es la virulencia. La virulencia es la capacidad de un virus para saltar de un huésped a otro, o sea, para ir de un huésped a otro, para contagiar X número de huésped en un número determinado de tiempo. Y va a variar los vectores epidemiológicos, es decir, la forma en la que va de un huésped a otro. Ahora, escuchamos mucho en medios de comunicación, pandemia, epidemia, y han hecho un revuelto porque a la hora del té casi nunca aclaran qué es cada cosa. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, una pandemia es la propagación mundial de una nueva enfermedad. Ojo, una cosa es el virus y otra cosa son los enfermos. No todos los expuestos se enferman. No todos los expuestos se contagian. Y no todos los contagiados se enferman. Expuesto es aquel que en determinado momento tiene contacto con el virus, pero no necesariamente se contagia. Los que se contagian, es decir, el virus ya entró a su cuerpo y empezó el proceso de invadir las células y replicarse, no todos se enferman. O sea, no todos van a desarrollar síntomas. Los que desarrollan síntomas son los que contraen la enfermedad del COVID. Es decir, vamos a tener un montón de portadores asintomáticos y el grupo más pequeño que va a ser el grupo que tiene síntomas identificados. Entonces, esta parte es importante y les sugiero que tomen nota porque vamos a echar mano de esto después. Ahora, ¿qué es una epidemia? La epidemia es un aumento inusual del número de casos de una determinada enfermedad en una población específica en un periodo de tiempo específico. ¿Por qué la Organización Mundial de la Salud es tan específico con esto?
Tiene que ser en una población específica en un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, estamos hablando que en este momento, por decir algo, en España hay un aumento inusual del número de casos de enfermos por COVID-19, y estoy hablando de España, un territorio determinado, en el año 2020. Si mi periodo de tiempo se alarga o mi espacio físico se alarga, ya estaríamos hablando de cosas diferentes. Si el periodo de tiempo se alarga, la epidemia pasa de ser epidemia a endemia. Si el espacio físico se agranda, pasa de ser epidemia a pandemia. ¿Estamos claros? Ok, continuamos. El subsecretario López-Gatell todos los días habla de fases, escenarios, etcétera, etcétera. Ok. No muchos entienden bien cómo es que va la cosa. Aquí va la explicación clara. La Organización Mundial de la Salud tiene contempladas 6 fases para una pandemia. Ojo. O sea, la pandemia tiene fases. La epidemia tiene escenarios. Y son 2 cosas diferentes. ¿Va? Entonces, en el caso de la fase 0 de la pandemia, tiene 3 niveles de preparación. El nivel 1, que se da en el momento en que se confirma que hay un nuevo patógeno o cepa en un caso humano. En el segundo nivel de preparación, la infección está confirmada. O sea, en el primer nivel, ¿se acuerdan que les dije? Una cosa es el que tiene contacto, otra cosa es el que se contagia y otra cosa es el que se enferma. Bueno, en el nivel 1 de preparación se confirma que hay un contagio, pero puede que se haya desarrollado la enfermedad o puede que no. En el segundo nivel de preparación se habla de que hay una infección. Cuando hay una infección, ya hablamos de que hay una enfermedad en curso. Ojo con eso. En el tercer nivel de preparación, no solo hay una enfermedad, también hay una transmisión entre humanos. Y esa transmisión está confirmada. Vámonos al caso de Wuhan. Wuhan salta el virus, muta el virus y salta de, bueno, la teoría es que salta de murciélago a pangolín y de pangolín a ser humano. No está confirmada. Pero supongamos que ese es el escenario. Cuando la primera persona se contagia, es decir, adquiere el virus, estamos hablando de nivel de preparación 1. La cuestión es que normalmente brinca a 3, porque si la persona no tiene síntomas, pues, ¿cómo se van a enterar los hospitales? Generalmente los hospitales, cuando los hospitales se enteran, es porque empiezan a llegar los casos con esa sintomatología. Entonces, volvamos a Wuhan. Nivel de preparación 1, el chinito adquiere el virus. Nivel de preparación 2, el chinito empieza con síntomas. Se va al hospital. Nivel de preparación 3, el chinito ya contagió medio mercado y empiezan a llegar los casos al hospital con la misma sintomatología. Eso fue una fase 0. En la fase 0, nivel de preparación 3, es cuando la Organización Mundial de la Salud confirma que hay un virus. Brinca inmediatamente a la fase 1 y confirma el inicio de una pandemia. Vamos a la fase 2.
En la fase 2 de la pandemia es cuando empieza a regarse y empiezan a aparecer y a expandirse los casos en los diversos países y a nivel de las diversas regiones. En la fase 3, fase 2 se expande, se mueren los que se van a morir, se salvan los que se van a morir, seguimos, y hay una decadencia o una cadencia en la curva epidemiológica. Las curvas epidemiológicas generalmente tienen la forma o llevan la forma de una ecuación cuadrática, es decir, tienden a seguir una ruta parabólica. Ellas inician, crecen. Va a depender qué tan rápido crezcan o no de varios factores. Lo uno, qué tanta virulencia tenga el patógeno, y lo otro, qué tantas medidas se tomen para poder evitar el contagio. Llega a un punto máximo y luego empieza la caída. En el momento donde termina de caer la curva, se habla del final de la fase 2 y el inicio de la fase 3, y hablamos del fin de la primera ola pandémica. Ojo, no se acabó la pandemia, se acabó la primera ola, porque como los virus mutan, generalmente siguen las olas, aunque a medida que los seres humanos se van exponiendo una y otra vez al mismo virus o a cepas parecidas del virus, van adquiriendo inmunidad. Tienes la fase 4, que es cuando vuelve y levanta la curva, hasta que baja y vuelve y baja, y cada vez se va haciendo más pequeña. Y llegamos a la fase 5, que es el final de la pandemia, y es cuando volvemos a fase 0. Generalmente las pandemias duran entre 2 y 3 años. Entonces los que tenían esperanza que para Semana Santa nos podemos ir de paseo, no se va a poder. Sigamos. Eso fue la pandemia. Ahora, en el caso de la epidemia, a nivel mundial, desde el 2012, que fue lo de la gripe aviar, se habían establecido, en términos generales, aunque no hay ningún documento que lo coloque como algo obligatorio, 4 fases. Sin embargo, este año el gobierno mexicano decidió asumir nada más 3. Bueno, me guardo mi opinión. Estos 3 escenarios rigen dentro de la epidemia. ¿Qué era lo que había hecho qué era lo que se había propuesto a nivel general para la pandemia? Asumir la fase 1, 2, 3 y 4 de la clasificación de las pandemias. De hecho, cuando ustedes oyen en las noticias de que Italia entró en fase 4, se está hablando de que ellos están asumiendo esta clasificación. En México, hoy día, se habla de 3 escenarios. Primer escenario, importación de casos, decenas de casos y posibilidad de rastreo de las cadenas de contagio. Es decir, cuando los casos eran única y exclusivamente de gente que llegaba de viaje. Y eran unas cuantas decenas. Escenario 2, dispersión comunitaria, es decir, esos casos que llegaron de viaje, tuvieron contacto con locales y en ese momento el contagio se da dentro del territorio nacional. Ya no es un huésped que llega infectado, sino que ese huésped infectado empieza a extender o a contagiar dentro del territorio nacional a otras personas. Se habla en ese caso de cientos de casos y la posibilidad de rastreo de algunas cadenas de contagio. Ojo con esto. Desde el punto de vista legal, nosotros seguimos en fase 2 porque el gobierno no ha decretado fase 3. Pero desde el punto de vista práctico, nosotros ya no estamos en fase 2. Estamos en fase 3.
¿Y qué dice la fase 3? La fase 3 es el brote epidémico. ¿Se acuerdan que habíamos dicho de la definición de epidemia? Aumento inusual del número de casos de una determinada enfermedad en una población específica en un periodo de tiempo determinado. Ok, vámonos acá. Hay un brote epidémico. ¿Cómo sabemos que sí? Hay un aumento inusual en el número de casos. Para los que han estado siguiendo las transmisiones del subsecretario Gatell en las noches, se pueden dar cuenta que la curva que todas las noches muestran lleva un prominente crecimiento de más o menos 10 a 15 días para acá. Parece que fuera creciendo casi con un ángulo cercano a los 90 grados. Va pero para arriba. Hay un crecimiento inusitado dentro de un área geográfica específica, ¿sí? México. En un periodo de tiempo determinado, ¿sí? Ha ocurrido en un mes, básicamente. Entonces, hay una epidemia, punto. Ya hay una epidemia. Se habla de miles de casos, ¿sí? Definitivamente. Hace rato cruzamos la barrera de los 1000 y ya vamos picando los 2000. Pues ya, esto es escenario 3. Y hay la imposibilidad de rastreo de las cadenas de contagio. También es cierto. Nosotros, o sea, a nivel del INDRE, se perdió hace mucho tiempo el quién contagió a quién. Aquí ya simplemente se cuentan ya como bien. Incluso ya en las encuestas para tamizaje, ni siquiera te preguntan si viajaste o si tuviste contacto con alguien que tenga coronavirus. Ya simplemente se guían por los síntomas. Los vectores epidemiológicos. Los vectores epidemiológicos son los caminos por los cuales el virus pasa de un huésped a otro. En este caso del coronavirus, yo les decía, hay diferentes tipos de vectores epidemiológicos. Sí, en el caso del coronavirus, el vector epidemiológico principal, y yo diría que casi el único, lo que pasa es que tiene desviación, o el vector epidemiológico rey, por llamarlo de alguna manera, es el contacto de secreciones del sistema ororespiratorio que entren en contacto directo con una membrana expuesta. Ojo con esto. El coronavirus solo vive y se reproduce dentro del sistema respiratorio. Nunca les va a causar el virus per se falla renal, falla cardíaca, bla, 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 bla. No, el virus va a afectar directamente el sistema respiratorio. Ahora, como el virus afecta el sistema respiratorio, el virus ataca el sistema inmunológico, bueno, es lo primero que hace, ataca el sistema inmunológico para luego poder apoderarse del sistema respiratorio. El sistema inmunológico cae, haciendo que otros virus y bacterias, otros patógenos oportunistas, entren, colonicen y enfermen. Entonces, ahí sí es donde vienen infecciones renales, problemas cardíacos y chalala, chalala. Entonces, quería hacer esa aclaración porque el coronavirus ni produce problemas cardíacos ni nada de esto. Ahora, ojo con esto, y aquí tomen apunte. Secreciones del sistema ororespiratorio, saliva y los mocos, o cualquier otra secreción. Del sistema respiratorio todo es mucosidad, pero las que están adentro y las que salen, todas. Es decir, que hay tanta posibilidad de contagio por lo que escupimos, por las microgotículas que salen cuando hablamos o cuando respiramos, cuando estornudamos, o cuando un médico está haciendo un proceso de intubación
o cuando un médico nos está revisando nariz y garganta, y en medio de esta, pues ahí va el salivazo a la cara. Ese básicamente son los medios de contacto. Ahora, ya tenemos claro cuáles son las secreciones. Ahora, ¿cuáles son las membranas expuestas? En el cuerpo humano tenemos básicamente 5 lugares en donde hay membranas expuestas. Los ojos, la nariz, la boca, el uréter y el ano. Descontemos los 2 últimos. Por ahí no, definitivamente no. Quedan los ojos, la nariz y la boca. Entonces, si en algún momento llega a haber contacto de material contaminado con ojos, nariz o boca, ya nos contagiamos. Este segundo vector, para mí, es la misma vaina que el primero, solo que da más vuelta. ¿Por qué? Y es cuando las secreciones se ponen en contacto con una superficie, esta superficie se infecta y luego nosotros, con las manos o con cualquier objeto, llevamos esas secreciones que estaban, o ese material infectado que estaba en la superficie, y lo ponemos en contacto con las membranas expuestas. Puede ser porque, por ejemplo, dejamos una toallita sobre un escritorio, alguien estornudó, le cayó, se infectó la toallita y nosotros fuimos y nos secamos la cara con la toallita. Puede pasar. O alguien con la mano, alguien que estornudó, se tapó la boca y la nariz con la mano, se la dejó infectada y fue y cogió el picaporte y agarró el picaporte. Y ahí lo dejó. Llegamos nosotros, agarramos el picaporte y vamos y nos sobamos la cara o nos rascamos los ojos o algo así. Ahí otra vez ya nos infectamos. Entonces, básicamente, esas son las 2 vías. No hay ninguna otra. No es un virus aéreo, señores. El ejemplo clásico del virus aéreo es el ébola. Si nosotros estamos en un cuarto con una persona con ébola y ni siquiera nos acercamos, el enfermo en una esquina y nosotros en la otra, con el solo hecho de respirar el mismo aire, nos podemos infectar, porque es un virus aéreo. Ahora, he visto en televisión y he visto en internet experimentos científicos en donde dicen que un estornudo puede llegar hasta 8 metros y las gotículas pueden quedarse en el aire hasta 3 horas. Voy a recordar un poquito de algo que se llama física clásica. Y la física clásica dice que hay 3 tipos de campos que afectan el movimiento de los cuerpos. Gravitatorio, o atracción entre masas, eléctrico y magnético. Estos 2 últimos no los vamos a usar. Vamos a hablar simplemente del campo gravitatorio. Resulta que la gravedad afecta absolutamente todos los cuerpos que están en la Tierra. Y un estornudo no es más, hablando físicamente, que el lanzamiento de un montón de partículas con un impulso en el eje X hacia allá. Cuando estornudamos, sale. En ese momento, de acuerdo a la física clásica, todas esas partículas van a seguir un movimiento parabólico hacia abajo, porque hay una afectación de la gravedad que lo hace que se mueva en el eje Y. Entonces, el impulso de aquí lo saca y le da movimiento en el eje X, y la gravedad le da movimiento en el eje Y termina formando una parábola. Por muy pequeñas que sean las gotículas,
no se van a quedar en el aire 3 horas, excepto que tú tengas un sistema de circulación de aire. En ese caso, pues ya se mantendría o habría un impulso de abajo hacia arriba que las mantenga flotando. Y si acaso, porque bueno, son muy pequeñas, supongamos que van a caer lentamente, la mayor parte del tiempo se van a quedar acumuladas en la parte baja. Seamos realistas. El mexicano promedio no mide 1,90. Mexicano promedio, si acaso, 1,65. Al momento en que empieza la caída, vamos a tener, si acaso, gotículas de la cintura hacia abajo. Y ahí no hay nada que no hay nada por donde podamos infectarnos. ¿Ok? Entonces, descartado el tema del estornudo y de las gotículas voladoras. Ya les digo, excepto que tengamos ambientes en donde hay circulador de aire y ese circulador de aire no tenga filtro. Pues ahí sí ya nos fregamos. Pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Preguntas hasta ahí? Ninguna. Bueno, sigamos. Ya sabemos cuáles son los vectores. Ahora vamos a saber cómo se hace la valoración del riesgo, porque esta parte es importante. Básicamente hay la clasificación del riesgo está en 4 estadios. Aquellas profesiones u ocupaciones que tienen un riesgo menor o un menor riesgo, y se da en lugares de trabajo en donde no se requiere que los empleados tengan contacto frecuente con el público. Ojo con esto. Parte de la preocupación, o sea, si nosotros pudiésemos aislar la comunidad, nadie entra, nadie sale, toque de queda, obviamente que si no hay ningún enfermo adentro, nadie se va a enfermar ahí. Supongamos que la empresa es una comunidad. Si los empleados están sanos durante la jornada de trabajo, nadie entra, nadie sale, no tienen contacto con nadie externo, no va a haber contagio, porque todos ellos se suponen sanos. O el contagio es menor. Entonces, se habla de ocupaciones de menor riesgo, precisamente este tipo de empleos o este tipo de ocupaciones, este tipo de puestos, en donde básicamente nunca o casi nunca tiene contacto con nadie de fuera. O algunas veces ni siquiera tiene contacto mucho con sus compañeros de trabajo, porque aunque estén en la misma planta, están lejos. O sea, no hay un contacto físico. Cuando digo no hay contacto, estoy hablando de distancia mínima de entre 1 y 2 metros. No estamos aquí pegaditos. Aunque yo te pueda ver allá, tú estás allá, yo estoy aquí. No hay contacto físico. ¿Okay? El riesgo medio se da en lugares de trabajo en los que se requiere un contacto cercano y frecuente entre empleados con el público general. El cajero del supermercado, la recepcionista, los maestros, pero ahorita ya no, en ese caso serían las guarderías, que son las que están trabajando, los repartidores, es más o menos ese tipo de empleo. En este caso, sí va a haber un riesgo de contacto porque a pesar de que ellos no están en contacto directo con enfermos, están en contacto directo con personas que tienen la probabilidad de. Entonces, sí hay un riesgo. Los que son de alto riesgo son aquellos que están expuestos a tener contacto directo con personas que probablemente estén enfermas. Y ojo,
En el riesgo medio dije posiblemente. Aquí estoy diciendo probablemente. Posiblemente, puede que sí, puede que no, 50%. Probablemente, pónganle de 70 para arriba. ¿Quiénes componen este grupo? Hospitales, nivel 1. Y ojo, aquí es importante. Vanessa, no sé si hay alguien ya de las empresas de seguridad, pero sí es bueno recargarles esto. Primer nivel, hospitales de primer nivel, todos los que están en el hospital de primer nivel en contacto con público tienen una ocupación de alto riesgo, incluyendo al vigilante. No solo los enfermeros, las enfermeras, los médicos, etcétera, etcétera, que están en contacto directo con el paciente. Acuérdense que el vigilante es quien lo recibe. Entonces, ojo con esto. Generalmente, los vigilantes, y eso también va para los que están en plantas de producción, son riesgo medio, porque a ellos sí les toca estar en contacto con la gente. Y en el caso de los vigilantes de instituciones de salud, son riesgo alto. Entonces, ojo con eso. Y el personal de muy alto riesgo. El personal de muy alto riesgo es aquel personal que está en contacto directo con casos confirmados de coronavirus. Y no solo eso, deben hacer intervenciones. O sea, el médico que ausculta al paciente, el que toma la muestra de fluidos, el que procesa la muestra de fluidos, la enfermera, las de aseo general, porque aunque no estén en contacto directo con el paciente, están en contacto directo con los fluidos del paciente y todo lo demás que se infectó con los fluidos del paciente. Entonces, en este caso, el personal de limpieza de organismos de salud sí es de muy alto riesgo. ¿Por qué si aquí no hay gente de organismos de salud, yo hago estas puntualizaciones? Porque sí tengo mucha gente de área productiva clasificándome operarios como de muy alto riesgo. No, no hay. En empresas o son menor riesgo o riesgo medio, no hay más. O sea, en empresas de sector agroindustrial o empresas de manufactura, son menor riesgo o riesgo medio. Para el caso de vigilancia privada o pública, esos sí son riesgo medio o alto riesgo. Aquí no hay nadie de muy alto riesgo. Aquí no hay nadie, ninguno de nosotros entuba a ninguno. Ninguno de nosotros le hace exámenes médicos a nadie. Entonces, nosotros no somos muy alto riesgo. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ok? Seguimos avanzando. Ahora, ¿cuáles son las medidas que deben tomarse para poder gestionar adecuadamente los diferentes tipos de riesgo? Aquí quiero hacer una aclaración. Voy a hablar de temas generales en esta primera hora. Espero terminarlos todos en esta primera hora para que en la segunda hora tengamos abiertas preguntas y respuestas. Voy a hablar aquí de cuestiones generales, pero yo no puedo decirles a ustedes haga esto o haga aquello. Resulta que las medidas que deban tomar van a depender básicamente. Ahí, Alejandra, ¿tienes la mano levantada? No la encuentro. Alejandro. ¿Quién fue el que me levantó la mano? Porque ya se me perdió. Bueno,
De todas maneras, por favor, el que necesite hablar, simplemente active su audio. Entonces, o puede hacerlo por chat, sin problema. Aquí está. Listo. Ok. Entonces, les comentaba que voy a hablar solo de manera general en esta primera parte de las medidas. De manera más específica, las medidas van a depender, uno, del análisis general de riesgo que ustedes tengan. Dos, de la actualización que hagan de su análisis de requerimiento de equipo de protección personal, de EPP. ¿Se acuerdan? El que hay que hacer en la 017. Bueno, entonces, tenemos dos documentos que hay que actualizar. El análisis general de riesgos, que para los que tienen certificaciones de inocuidad, casi siempre se olvidan del riesgo químico y el riesgo biológico. El riesgo biológico asociado a los trabajadores. Ahora hay que meterlo. Creo que con esta experiencia ya se demostró que sí hay que meterlo. Y ese análisis de riesgo lo exige la parte de inocuidad, los que tengan certificaciones de calidad y los que no, lo exige la NOM 019 de STPS. Pero también lo exige, también exige el análisis de requerimientos de equipo de protección personal, la NOM 017 de STPS. Entonces son documentos que vamos a tener que hacer sí o sí, o vamos a tener que actualizar. Cuando hablamos de riesgo químico, biológico o radiológico, hablamos de medidas de mitigación. Y las medidas de mitigación pueden ser de tres tipos. Primero, limitando la exposición. Segundo, limitando la intensidad. Y tercero, aumentando la protección. Las medidas de limitación de la exposición tienen que ver con el tiempo que esa persona o que ese trabajador va a estar expuesto, en este caso, al patógeno. Las medidas de limitación de la intensidad, bueno, cuando hablamos de la intensidad, básicamente estamos hablando de la concentración de patógenos por unidad de volumen. Entre más patógenos tengamos por unidad de volumen, obviamente que va a ser más probable el contagio, y aparte de eso, al tener un mayor número de patógenos en el organismo, va a haber mucha mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad. Y la otra es el aumento de la protección, que en este caso, la única opción que tenemos en cuanto a la parte de protección son las medidas de barrera. No hay otra. ¿Ok? Vamos a hablar una a una de esas medidas. La primera de esas medidas son las medidas de limitación de la exposición. Entonces, si hablamos de que el empleado esté el menor tiempo posible expuesto al patógeno, entonces tendríamos que hablar de que, uno, no tengamos trabajadores expuestos en la operación. Es decir, todo el que medio estornude, déjelo en su casa. Evite ese problema. No se van a esperar tener un moribundo ahí que ya haya contagiado a no sé cuántos más para entonces sí mandarlo a su casa. Y de hecho, el Seguro Social ya dio el primer paso y todo el que tenga el menor síntoma puede por internet sacar su incapacidad. Entonces, pues ya eso nos facilita mucho la vida en cuanto a encargados de operación se requiere. Segundo, para los que tengan que estar mandando gente de viaje, procuren suspender todo el viaje que no sea estrictamente necesario
y limitar al máximo los viajes a ciudades en donde hay gran número de contagiados. No vaya a ser que se venga con un regalito. Tercero, minimizar el contacto directo entre trabajadores. Si se lo puedes mandar a tu compañero por correo electrónico, está perfecto, mándaselo. Olvídate del papel porque puede traer, puede venir infectado. En vez de reunirte cara a cara, olvídense de las reuniones y trabajemos por teleconferencia. Eso ayuda. Todo el que puedan dejar trabajando en remoto, déjenlo trabajando en remoto. La idea es que tengamos el menor tiempo posible la gente en la empresa y el menor número de personas posibles en la empresa. Establecer políticas de trabajo flexible, como el trabajo a distancia u horarios de trabajo flexibles para reducir la cantidad de trabajadores que deben estar en el lugar de trabajo en un momento y en un lugar específico. De hecho, por normativa, tiene que ser siempre por debajo de 50. Reorganizar cuando sea posible la distribución de los empleados dentro de la planta de tal modo que guarden una distancia mínima de 1 metro entre ellos. Ojo, así, ¿ok? O sea, si yo hago esto, la idea es que no toque a mi compañero, ¿ok? Es lo que salen diciendo en la televisión como lo de la sana distancia. Sí, simplemente, ¿se acuerdan cuando estábamos en la escuela? Que nos tocaba a los lados, al frente y atrás. Bueno, exactamente de eso se trata, ¿vale? Hay que reorganizar la planta de tal manera que queden lo suficientemente separados para que por si acaso alguno estornuda no le caiga el salivazo al otro. Básicamente de eso se trata. O para que las microgotículas que expulsamos cuando estamos hablando o cuando respiramos no lleguen a afectar al otro. Entonces, esas son básicamente las medidas de limitación de la exposición. Ahora, las medidas de limitación de la intensidad. ¿Cómo se limita la intensidad? Disminuyendo la carga viral. ¿Y cómo se disminuye la carga viral? Limpiando. No hay otra solución. Esta sí se resume a uno. Limpien, como locos. Hay que lavarse las manos. Lo recomendable es que sea por entre 40 y 60 segundos, dice la OMS, 20 segundos, dice el sketch del gobierno mexicano, o se use alcohol en gel al 70% por lo menos cada 15 minutos. Yo soy amante del agua y jabón, pero estando en planta es complicado. Entonces, bueno, tener alcohol en gel. Sin embargo, también es complicado, sobre todo en plantas de producción de alimentos, porque el alcohol en gel puede contaminar el producto. Entonces, generalmente en las plantas hay número suficiente de lavamanos y dispensadores de jabón, así que bien pueden ir un momentito, lavarse las manos y regresar a la línea de producción. Que se turnen. Eso sí se puede hacer. Ya cada uno de ustedes analizará cómo hacerlo dependiendo cómo tengan diseñada su línea de producción. Y en el caso del personal de vigilancia, pues sí le tocó el alcohol, pero que estén muy al pendiente de lavarse las manos cada vez que puedan, sobre todo de no llevarse las manos a la cara. La parte de la desinfección de superficies, la OMS recomienda solución clorada, de 1/4 de balde de agua por 1/4 de litro, 250 mililitros de cloro. Eso da una solución más o menos de al 20%, que es lo que generalmente se usa para desinfección de superficies en industria de alimentos. Ahora, ojo con esto. En industria de alimentos, nosotros ya usamos suficiente número de desinfectantes que son efectivos. La mayor parte de estos desinfectantes utilizados en la superficie, como desinfectantes de superficie en contacto con alimentos, básicamente trabajan
destruyendo la capa lipídica o desnaturalizando la proteína de la capa externa de virus y bacterias. Eso mata el virus, o sea, perdón, eso elimina el virus. Entonces, realmente, cualquier tipo de desinfectante que estemos usando en el proceso nos va a servir para superficies. No tiene problema por ese lado. Pero, ojo con esto, y aquí sí voy a ser enfática. El tema de los túneles. Señores, los túneles de aspersión no se hicieron, o sea, túneles de desinfección hay de dos tipos. Los de nebulización, en los cuales las gotitas de agua son tan pequeñas que se vuelven neblina. Y los de ducha es un chorro de agua que literalmente baña el que va pasando. Resulta que esos dispositivos sí se usaron para desinfección, pero no para la entrada de los supermercados ni para la entrada de la planta. Acuérdense que todas las sustancias con las que se utilizan esos túneles no están diseñadas para ser inhaladas. Si ustedes nebulizan un desinfectante de esos, están poniendo a la gente a respirar el desinfectante. Y obviamente les va a causar como bajito una irritación de la vía respiratoria o de los ojos, si le caen los ojos, o sea, de las membranas expuestas. Y en el caso de la vía respiratoria, puede que se vaya más allá. Entonces, mucho ojo con esto. Ahorita mismo están muy de moda el cuento de las sales cuaternarias de amonio. Hombre, qué barbaridad es esa. Ese tipo de equipo únicamente se usa en la entrada y salida de espacios con control biológico. ¿Por qué? Porque en esos espacios la gente tiene sistema de respiración autónoma. Cuando ellos pasan por ahí, el tanque que llevan detrás lleva el aire que ellos respiran. Y el traje que traen no deja que la sustancia toque la piel de ellos. Lo que se desinfecta es el traje. Igual pasa en el caso de los de ducha. En el caso de los de ducha está bien que no se lo respiran, pero sí puede caer en nariz, ojos y boca. Excepto estos que les digo, o sea, que llevan su traje completo, el traje de biohazard. Entonces, ojo con eso. Ahora, los de ducha todavía son más seguros cuando no se tiene sistema de respiración autónoma que los de nebulización. Mas, sin embargo, yo no veo a nadie bañando por completo a todo el que va entrando en la planta. Entonces, no es una medida, en este caso tenemos que sopesar el riesgo que queremos combatir contra el daño que podemos causar. Entonces, señores, hay que poner en la balanza de la ciencia las decisiones. Definitivamente no se puede. Ni siquiera si son sales de amonio, sales cuaternarias de amonio de quinta generación. No se puede. Porque aunque estemos en proceso y nos lavemos las manos con desinfectantes de este tipo, estos desinfectantes están diseñados para ser desinfectantes para superficies, no para inhalación. Entonces, ojo con esto. Mantener las áreas ventiladas. Lo del tema de las superficies deben desinfectarse por lo menos una vez al día. Si son de alto tráfico, por lo menos 3. Aunque en industria alimentaria, el proceso de lavado y desinfección es algo que se hace permanentemente, así que en ese caso no tendríamos mucho problema. Mantener las áreas ventiladas y evitar el uso de circuladores o acondicionadores de aire sin filtro o aquellos cuyos filtros no funcionen correctamente. Ok.
Mantener las áreas ventiladas. ¿Por qué hay que mantener las áreas ventiladas? ¿Se acuerdan que les dije que la intensidad se definía como la cantidad de patógenos por unidad de volumen? Si tenemos un área ventilada, el volumen se hace infinito. Así que la intensidad se disminuye. Y el tema de los circuladores, básicamente, es porque si tenemos un circulador de aire y no está funcionando el filtro, lo que estamos haciendo es levantando partículas contaminadas y poniéndolas a revolotear de aquí para allá y de allá para acá. Entonces, sí se hace mucho más factible que en uno de esos vaivén de la partícula en el flujo de aire, sí te lo respires tú. Si el filtro está bien, no tendría mayor problema porque la partícula la atrapa el filtro y el aire que regresa viene filtrado. Pero si el filtro no está trabajando o no tiene un filtro de aire, pues simplemente está circulando el material contaminado. Entonces, mucho ojo con esto. La medida de aumento de la protección. Aquí voy a ser muy amplia y ya les dejo abierto para que empiecen a preguntar. Dotar a los trabajadores del EPP, equipo de protección personal, necesario para mantenerlos seguros mientras realizan su trabajo. Eso es fundamental. Ahora, ¿qué características tiene que tener ese equipo de protección personal? 1, debe ser seleccionado en función del peligro para el trabajador. Ser usado adecuadamente y reemplazado periódicamente de acuerdo con las especificaciones del fabricante, y el EPP, luego de utilizado, debe ser desechado, retirado y eliminado correctamente para evitar que haya contaminación. Vamos por partes. Seleccionado en función del peligro para el trabajador. ¿Se acuerdan que les comentaba que ustedes ya deben tener un análisis de EPP requerido para su proceso de producción? Como al análisis de riesgo le vamos a meter ahorita el riesgo biológico derivado del coronavirus, entonces el EPP necesario para limitar el riesgo hay que actualizar. Y ese EPP tiene que ir en función del nivel de riesgo que tenemos. ¿Se acuerdan que les dije que en área agroalimentaria el riesgo por coronavirus es bajo o medio? No hay ni alto ni muy alto. ¿Qué puedo recomendar yo aquí? Ojo, es una recomendación general. Y ustedes, dependiendo de su producción, de sus líneas de producción y de los requerimientos de equipo de protección personal de su proceso, podrán saber si se puede o no se puede. Yo personalmente considero que en líneas de producción en donde no se requiere por tema general más que el tapaboca simple, o sea, un cubreboca y no un filtro, y lentes, o sea, lente de seguridad, más no Google, es buena la opción del protector facial, o sea, de la máscara de cara completa, la que llega hasta aquí abajo. Y con eso simplemente podemos dejar bueno, también depende cómo esté el análisis de EPP. Pero, por ejemplo, para zonas sucias, yo colocaría simplemente el protector, si es que hay contacto cercano entre los trabajadores, mi protector de cara, y se acabó. ¿Por qué? Porque resulta que el protector de cara me va a salir mucho más barato que las benditas mascarillas. Protector de cara normalmente tiene un uso de 15 días y se lava, o sea, en jornadas de 8 horas, se lava de 2 a 3
se lava y se desinfecta de 2 a 3 veces por la jornada y aguanta los 15 días. Mientras que el cubreboca lo tienes que estar cambiando mínimo 2 veces al día. ¿Por qué? Porque resulta que si no lo cambias, la población bacteriana en la parte interior del cubreboca se aumenta mucho y termina infectando a la persona que lo lleva puesto. Entonces, por tema financiero, financiero y de comodidad, yo prefiero el cobertor, el protector de cara completa, que va hasta aquí, hasta el cuello. De esa manera, si hay un estornudo, a mí no me va a caer en la cara absolutamente nada, o si me están hablando, a mí no me va a caer en la cara absolutamente nada. Y cuando yo hable, tampoco le echo nada a nadie. Y es la razón por la que hay que estarlo lavando. Pero les digo, eso va a depender mucho del análisis particular que hagan ustedes. Debe ser usado adecuadamente. Uy, que hasta en los hospitales ve uno una que otra enfermera con el cubreboca debajo de la nariz. Y eso apenas es un ejemplo. O en planta ve uno la gente con los lentes de seguridad aquí como vincha. Ese tipo de prácticas hay que evitarlas definitivamente. Mucho más ahorita. O, por ejemplo, empresarios que le dan una mascarilla un filtro al empleado y pretenden cambiárselo una vez al mes para que no le salga caro. Tampoco se vale. Pero tampoco se vale que si tenemos filtros de aire o filtros para químicos, lo vamos a cambiar una vez a la semana. No, espérate, eso aguanta mucho más que eso. Entonces, hay que ser conscientes de que hay que dar el equipo de protección personal adecuado y cambiarlo cuando se requiera de acuerdo a las jornadas de trabajo y a las recomendaciones del fabricante. Pero también los empleados tienen que ser conscientes que no pueden andar malbaratando los equipos de protección personal porque son costosos. Y la parte de el retiro y eliminación del equipo de protección personal, en este caso mascarillas sobre todo, luego de su uso. Para los que ya tengan o los que ya manejen sustancias peligrosas, desechos peligrosos, de acuerdo a la NOM 052 de Semarnat, clasifíquenlo, el equipo de protección personal que se desecha, como biológico infeccioso. Métanlos en una bolsa roja y deséchenlo con los cuidados del caso. Ahora, aquí es importante algo. Si ustedes dejan ahí cerrado, más o menos por 72 horas, el EPP, el virus va a empezar a desnaturalizarse. Entonces, después de las 72 horas, ya lo pueden desechar de manera regular. Pero sí tienen que esperar que baje la carga viral. No es nada más, me soplé los mocos y lo eché en la caneca normal, en el bote de basura normal, no. Todo eso hay que separarlo aparte. Hay que tenerlo aparte. Entonces, mucho ojo con esto. Abramos entonces la sesión de preguntas y respuestas y empezamos con Yuman, que me pregunta que si, ¿qué productos se podrían utilizar para nebulizadores? Ninguno. Ninguno. Así de simple. Esos productos no están diseñados para nebulizar. Los productos que se utilizan para nebulización son medicamentos, no desinfectantes. Y tampoco podemos andar nebulizando con un medicamento a la población de manera indiscriminada. Olvídense de esos benditos túneles. ¿El ozono ayuda? Sí,
sí, la desinfección por ozono, por ultravioleta, ayudan en superficies, no sobre la gente. Ojo con eso, ¿ok? ¿Preguntas? Ah, ya me aparecieron. Brenda. Bueno, ¿qué productos se podían utilizar en los nebulizadores? Ya lo contesté. ¿Qué persistencia tiene el COVID-19 en el aire? Pues el tema es que no es un virus aéreo, no es un virus que se mantenga volando. Se habla de la persistencia en superficies. Y de hecho hay un estudio de la Organización Mundial de la Salud que habla de la supervivencia del virus en diferentes tipos de superficies. El tiempo más largo de supervivencia del virus en una superficie por fuera de un huésped es de 72 horas. Pero si cae en superficies de biológicas o porosas, se ha encontrado hasta 9 días. Entonces, ahí tendríamos que sopesar el tema. El cuaternario de amonio para desinfección de manos es recomendable. Insisto, no está diseñado para eso. Te puede causar una dermatitis. O sea, no te digo que al contacto te queme y uy, no, no es cierto. Pero sí, el uso continuado te puede causar una dermatitis. No está diseñado para eso, sino para la desinfección de superficies de contacto. ¿Qué pasa con la ropa? La ropa va a depender del tipo de fibra del que estás hablando. Si es fibra sintética, va a ser menor el tiempo de supervivencia o de presencia del virus. Si es fibra orgánica, va a ser más largo. Aquí aprovecho hablando de orgánicos e inorgánicos. El virus no infecta a las mascotas. Ojo, pero si le cae en el pelo a una mascota y tú le pasas la mano y luego te sobas la mano por tus mucosas expuestas, sí te puedes infectar. Y las mascotas tienen la característica de que van metiéndole la lengua a todo y luego se lamen, etcétera, etcétera. Entonces sí son un vector importante. Como método de prevención, ¿es factible la desinfección de cuaternario de amonio en las viviendas de los trabajadores? Sí, para las superficies de contacto no tiene ningún problema, aunque, insisto, te sale más barato el cloro y es mucho más común. Ahora, es importante dar la capacitación necesaria y la información necesaria a los trabajadores, no solo para que se cuiden dentro del lugar de trabajo, sino para que puedan cuidarse y cuidar a sus familias en su casa. Porque muy probablemente tengamos uno que otro caso de trabajadores que vengan cargando el virus de su casa al trabajo, más que de modo contrario. Entonces, mucho ojo con esto. Andrés dice, asumiendo que los trabajadores están expuestos en el campo con temperatura media de 30 grados centígrados, esto sirve como medida sobre la intensidad. No, si estuviésemos
Pregunta básicamente que si el virus tiene variaciones de comportamiento dependiendo de la temperatura. Al principio se creía que sí, pero fíjate que no. De pronto, la variación que se presenta puede ser muy leve y va en función de la velocidad de deshidratación de la capa externa. Cuando se deshidrata, se resquebraja. Pero 30 grados centígrados, o sea, si hablásemos de una bacteria, sí habría una afectación tomando en cuenta la temperatura. En los virus no se da mucho, más que la temperatura, la afectación se da por niveles de humedad. Ahora, el hecho de que ellos estén a campo abierto definitivamente sí es una inmensa ventaja, sobre todo porque no van a estar hacinados. Ellos sí tienen espacio suficiente para guardar la sana distancia necesaria para no tener mayor riesgo de contagiarse. Lo que sí tienen que tener cuidado es de no estarse pasando las manos por la cara. Esa parte es muy, muy importante. Entiendo que cuando están en campo es muy difícil que se estén lavando las manos cada 15 minutos y en temas alimentarios, como lo dije, es complicado el tema del gel de alcohol por la contaminación al alimento. Pero por lo menos sí hacerles mucho hincapié que no se lleven por ninguna razón las manos a la cara. ¿Alguna otra pregunta? Ok, me supongo que el tema está bastante claro. Vanessa, ¿cómo vamos? Porque sé que no es tu área de especialidad. Todo bien, está muy, muy entendible todo. Ok, Muchas gracias. perfecto. Ok, chicos, ¿algún otro cuestionamiento? ¿Qué medidas podría exigir a visitantes por normativa? Ok. Recuerden, si estamos hablando de industria agroalimentaria, todas las que tienen que ver con temas de protección a la inocuidad. Aparte de eso, sí, básicamente yo creo que con esas medidas, porque en industria agroalimentaria sí se restringe mucho la cosa por riesgo biológico. Entonces, ya de por sí en industria agroalimentaria se exige tapabocas, lentes, cubrecara, guantes en algunos casos, lavado de manos. O sea, creo que más allá de eso, no le vería yo ningún otro tipo de exigencia. Aunque yo personalmente sí preferiría que se limitara el acceso a las áreas. En lo posible, por supuesto. ¿En qué liga puedo fundamentar o no realizar la nebulización o aplicaciones al ingreso de las plantas de los trabajadores? No, no necesitas ninguna liga. Busca la ficha técnica del producto. En la ficha técnica del producto te va a decir qué cosas se pueden hacer o se deben hacer con ese producto y cuáles no. Si consigues algún producto que diga que se puede respirar, que lo puedes respirar, está perfecto, úsalo. Pero de las sales cuaternarias de amonio, que es lo que están usando ahorita mismo, o por ejemplo del benzal, y no, definitivamente no. Y en la ficha técnica del producto viene. De hecho, la mayoría de los productos hechos a base de sales cuaternarias de amonio dice claramente, no es ducha vaginal, no se inhale, puede producir irritación de la piel o de las mucosas. Si puede producir irritación de la piel o de las mucosas, pues no lo puedes inhalar. Definitivamente no.
digamos, un empaque cuarto frío. No, o sea, tú puedes sanitizar productos y superficies, pero no puedes nebulizar a la gente, bajo ningún concepto. En el tema de exportación de hortalizas frescas hay restricciones adicionales que el gobierno de Estados Unidos está imponiendo a México. Pues el tema básicamente no es, o sea, el riesgo básicamente no es de que se vayan a contagiar por el producto. Así que como tal, no es una enfermedad de transmisión alimentaria. El coronavirus no es una enfermedad de transmisión alimentaria, así que al alimento no tienen por qué estarle poniendo restricciones. Las restricciones son para la gente. Entonces, ojo con eso. Me cuestiono las partes por millón de hipoclorito, de hipoclorito para desinfección de superficie. Lo menciona de 300 a 1000 y en cada artículo cambian de opinión. Vi que el último es 0.1%. La concentración de hipoclorito va a depender de lo que quieras desinfectar y en qué tipo de industria. Entonces, en ese caso, tienes que buscar de forma específica la actividad que estés realizando, el tipo de superficies, el tipo de producto que estés procesando, y entonces ahí sí consigues cuál es la concentración. Ok. Dice, tengo una duda. Según la Organización Mundial de la Salud, las personas sanas no deben usar cubrebocas. Sin embargo, por las características del virus puede haber personas asintomáticas. Siendo así, ¿podrías decir que el uso de cubrebocas o careta es ya una medida preventiva? Bueno, yo les digo una cosa. El coronavirus no es un virus que tenga una alta letalidad. Es un virus que tiene una alta virulencia. ¿Qué quiere decir eso? Según los cálculos de la Organización Mundial de la Salud, el 80% de la población mundial se va a exponer al virus. Es decir, en determinado momento van a tener contacto con el virus. De ese 80%, el 80% van a desarrollar una enfermedad leve, una gripita comparable con una gripe estacional algo fuerte. Pero no van a requerir más que paracetamol y un caldo de pollo, más nada. Y el otro 20% sí va a requerir atención hospitalaria. La tasa de mortalidad actualmente a nivel mundial está rayando el 5%, es realmente muy poquito. ¿Qué es lo que pasa? Los recursos son muy limitados. Los que tienen que usar el tapaboca son realmente los que están enfermos. Ahora, normalmente una persona asintomática no anda tosiendo, no anda estornudando, no anda echando salivazos de aquí para allá. Entonces, realmente es muy limitado el contacto. Entre una persona, o sea, para que una persona asintomática pueda contagiar a otra, como no estornuda, no llega más allá. Cuando estoy hablando, el salivazo no alcanza 1 metro. Si respiro, las micropartículas no alcanzan 1 metro. Entonces, o lo tengo hablándome aquí muy cerquita y románticamente, o ya le planté un beso apasionado. No hay de otra. Pero un contagio casual de una persona asintomática, o sea, por decir algo, me lo crucé en la calle y le hice así, no, no pasa. Ahora, si yo me voy a estar dando besos apasionados o hablándome con todo mundo aquí de cerquita, pues eso es otra cosa. Entonces, por eso les digo.
Les voy a hablar de mi caso personal. Yo tomo inmunosupresores. Mi sistema inmunológico está completamente abajo. Yo salgo a la calle con mascarilla y careta completa. Y me ando con mi frasco de gel y me ando echando gel no cada 15, cada 5 minutos. Pero es porque hay una condición médica previa especial que me hace especialmente susceptible. Todos los que somos del grupo vulnerable, de alta vulnerabilidad, sí nos toca tomar medidas de protección de ese tipo. Pero los sanos, no, realmente no tendrían por qué. Digo, yo tendría mucho más cuidado en plantarle el beso a la novia. Ahí sí, bueno, o al novio. Pero de resto, no. Las personas sintomáticas, sí. ¿Quedó claro, Gladys? Ok, dice Andrés, y si fuera de este tema, ¿qué tan cierto es el asunto del interferón alfa 2B como tratamiento del coronavirus que se usó en China? Bueno, el interferón. El interferón básicamente es una variación de una inmunoglobulina. ¿Qué es eso? Son pedacitos de material genético de enfermedades a las que ciertas personas han sido expuestas y ya crearon anticuerpos. Entonces, separan los anticuerpos, toman los pedacitos, se los inyectan a una persona para que el sistema inmunológico reaccione y cree una respuesta inmunológica propia. Yo no sé, no es mi campo, si el interferón alfa 2 que desarrollaron en Cuba ya incluía material genético del coronavirus específico este. No lo sé decir. Pero si no incluía material genético del coronavirus, obviamente que este tipo de productos sí va a fortalecer el sistema inmunológico, pero no va a ser una cura específica para la enfermedad desarrollada por ese virus. Ahora, yo acá en medio de mi ignorancia bruta diría, bueno, como para mejorar el sistema inmunológico, una buena alimentación, un buen sueño y métale vitamina. La vitamina C, la vitamina E, la vitamina A, la vitamina D son excelentes para fortalecimiento del sistema inmunológico. Y los tenemos. Entonces, pues, es una manera. Los virus no se combaten con antibióticos. La única manera de combatir un virus es esperar que el sistema inmunológico haga lo suyo. No hay de otra. Entonces hay que fortalecer el sistema inmunológico. Ahora les digo, no soy médico, soy ingeniero y les estoy hablando en base de lo que a mí me mandan. O sea, a mí como inmunosuprimida me mandan para tratar de mantenerme a salvo. Entonces, pues es lo que yo les diría a ustedes. Vitamina C, mucha agua, échenle al ejercicio, una buena dieta, mantengámonos saludables y los que recen bastante para que no les toque. ¿Considera necesario documentar cada una de las medidas o acciones tomadas para mitigar una posible contaminación de COVID en la empresa? Sí, definitivamente sí, y no solo lo considero necesario, legalmente es obligatorio. Porque acuérdense que son medidas que se toman para mitigación de riesgos en el ambiente laboral. Y la normativa de Secretaría de Trabajo obliga a que se identifique el riesgo, se establezcan las medidas para poder mitigar el riesgo y se documenten las actividades y los resultados. Eso sí se los pueden pedir a ustedes en una inspección. Entonces, ojo con eso. Aparte, los que tengan sistema de gestión de la inocuidad o sistema de gestión de la calidad, son riesgos, chicos, son riesgos.
hacen parte del proceso de gestión del riesgo. ¿Tenemos más preguntas? Ok, creo que quiero asumir que todo está claro y el mensaje llegó. Ah, ok, aquí hay otra. Se ha indicado que un gel no es tan eficiente si hay materia orgánica acumulada. Sí, definitivamente. Sí, es poco eficiente, lo mejor es agua y jabón. Sin embargo, si no tienes más, pues usas el gel. O sea, el gel es únicamente para cuando no tienes la opción de agua y jabón. Si tienes la opción de agua y jabón, la mejor es agua y jabón. ¿Alguna otra pregunta? Un jabón sota y una botella de agua también se vale. Sí, claro que sí. Sí, 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 sin problema. Y es biodegradable, así que no tendrías mayor problema. De hecho, cualquier jabón, no tiene que ser un jabón bactericida. Cualquier jabón, todos los jabones son desengrasantes. Y acuérdense que lo que estamos buscando es esa propiedad distensionante del jabón para que pueda eliminar la capa grasa que cubre el virus. Al eliminar la capa grasa se llamaba, ya lo eliminamos. Así que no se vayan a poner a comprar ahora jabón caro de este mundo y parte del otro. No, cualquier jabón sirve. Solo que procuren tener la técnica correcta del lavado de manos por el tiempo necesario. Y luego de eso se enjuagan sus manos y se acabó. Y cuando se vayan a secar las manos, ojo, de que sea con una toallita limpia. No vaya a haber entonces contaminación cruzada. Bueno, yo creo que aquí hemos terminado. Ya veo que no hay más preguntas. Muchísimas gracias a todos por haberme escuchado la cantaleta. Espero que les haya quedado clara la información. Y para los del grupo de inocuidad, nos seguiremos viendo en el grupo y les seguiré dando cantaleta con la cuestión del manejo de riesgos. Los que tengan dudas para la elaboración del análisis de riesgo y el tema del plan de emergencia y de continuidad de negocio, estoy a sus órdenes y nos estaremos viendo en las siguientes. Que estén muy bien. Trataré de editar el video y luego les paso el link para los que no estuvieron, ¿vale? Saludos y un abrazo. Bye, chicos. Gracias. Gracias, bye. A ustedes, bye. Gracias.